Hace poco se desató una guerra dialéctica entre Argentina y España, después de unas palabras muy mal medidas del ministro de Transporte, Óscar Puente. Pero esto es lo de menos. Argentina contestó con un contundente comunicado donde uno de los puntos levantó muchas ampollas. El gobierno argentino insinuaba que el gobierno de España estaba poniendo en peligro a las mujeres españolas debido al flujo de inmigración ilegal, y esto de aquí desató un enorme debate en redes sociales acerca de la inmigración y sus consecuencias, no solo en España, sino en Europa en general. El tema migratorio es un tema muy controvertido. En los últimos años este debate se ha ido calentando a un ritmo vertiginoso. Están saliendo como setas, después de la lluvia, partidos que promueven políticas en contra de la inmigración ilegal. Países como Suecia o Francia tienen cada vez más problemas con sus tasas de criminalidad y cada vez hay más dudas sobre el buen funcionamiento de las políticas migratorias que han llevado a cabo. Y la gran pregunta es, ¿realmente hay un problema migratorio? No solo en España, sino en Europa en general. Esto es lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Cuando miramos la prensa tradicional o la televisión nos encontramos con datos que afirman que la mayoría de los crímenes son cometidos por nativos y que los inmigrantes representan una proporción muy pequeña. De este argumento se puede extraer que no hay razones para pensar que hay un problema dentro de este grupo, pero esto no es del todo así. El primer problema que nos encontramos cuando valoramos los efectos de la inmigración es la conocida como falacia de composición, que básicamente se trata de que se agrupa todos los grupos de inmigrantes en uno solo, cosa que evidentemente está mal ya que el origen de los inmigrantes puede cambiar bastante, como veremos más adelante en este vídeo, pero hay más, y es que otro error que se comete es no tener en cuenta el tamaño del grupo. Concluir que los nativos son más delictivos que los inmigrantes porque su número de delitos es superior parte del siguiente error. Imaginaros que tenemos dos grandes grupos de personas, grupo A y grupo B. El grupo A tiene una población más grande que B, haciendo que el grupo A cometa más crímenes en números absolutos, pero el grupo B tiene una tasa de criminalidad per cápita superior. Es decir, imaginaros que el grupo A tiene 10.000 personas y hay 500 delitos cometidos en un año por este grupo, mientras que en el grupo B hay una población de 1.000 personas con 200 crímenes cometidos en el mismo periodo. Es evidente que hay un grupo que es más propenso a cometer crímenes que otro, así que cuando se habla de que X grupo es más violento, se hace desde esta perspectiva. Pero bueno, basta ya de tanta palabrería, vamos a poner los datos sobre la mesa. Cuando nos ponemos a analizar los datos de distintos países, la conclusión es más que clara. Empecemos por el caso más sonado, Suecia. Durante años ha sido el país que ha recibido con los brazos abiertos a la inmigración, abanderando el movimiento a favor de este fenómeno. Sus políticas de integración han sido de las más agresivas y como consecuencia es el país donde más se está haciendo notar esta polémica migratoria. En un análisis realizado en el año 2018 se encontró que de 15.000 criminales organizados, el 85% eran nacidos en el extranjero o tenían padre de origen extranjero. En otro estudio se encontró que de 3.000 delincuentes de entre 15 y 60 años condenados por relaciones forzosas a mayores de 18 años, relaciones forzosas o forzadas son relaciones sin el consentimiento de una de las dos partes. No puedo decir la palabra aquí en YouTube. Se encontró que el 60% tenía antecedentes de inmigración y el 47% habían nacido fuera de Suecia. Y hay que tener en cuenta que se trata de un grupo más pequeño en comparación al de los nativos. Pero ahora bien, ¿cuáles eran las nacionalidades? Balcanes, Oriente Medio y África Oriental. Pero esperaos que Suecia no es el único país que tiene preocupantes tasas de delincuencia dentro de este grupo. Francia es otro de los países donde el debate acerca de la inmigración está a la orden del día y tiene unas cifras parecidas a las que presenta Suecia. Los africanos representan solo el 3,5% de la población francesa, pero representan el 11% de los involucrados en agresiones.
es decir, una tasa 3,4 veces superior a la de los franceses. En el año 2023 se informó que el 77% de los casos de relaciones forzadas en las calles de París fueron cometidos por extranjeros. En otro estudio realizado por el experto psiquiátrico en la Corte de Apelaciones de París a principios de la década de los 2000, se reveló que el 52% de los autores de agresiones sexuales en grupo eran de origen norteafricano y el 20% de origen subsahariano. Si viajamos a Alemania, nos encontraremos con datos muy parecidos. Vamos a saltarnos ese país, aún así tenéis todos los datos en la descripción, ya que vamos con el país con el que se ha enfrentado directamente el gobierno de Argentina, España. La preocupación acerca del flujo migratorio en España ha empezado a crecer desde mediados de la década pasada. Pero, ¿qué es lo que ha hecho saltar tantas alarmas? Empecemos por el hecho de que los extranjeros representan el 12% de la población, pero su participación en diversas actividades delictivas se hace notar. En homicidios aproximadamente un 30%, en relaciones forzadas cerca del 40%, robos violentos asciende al 47% y la tasa de agresiones sexuales en el caso de los extranjeros representa 47 de cada 100.000, mientras que la de los españoles 11 por cada 100.000, es decir, una tasa 4 veces superior. Y la pregunta de siempre es, ¿de dónde es la mayoría? Norte de África, donde Marruecos es la que más destaca, donde su tasa supera en 4 a la de los españoles. Es más, acordaros de lo que dijimos, que el grupo de inmigrantes no se debe tomar en cuenta como uno solo. Por ejemplo, poblaciones de nacionalidades como China o Filipinas presentan índices que son comparables o incluso inferiores a la de los españoles. Pero ahora que hemos visto todos estos datos, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que explica esta enorme divergencia? Pues ahora lo vamos a ver. En este canal ya vimos en su día las razones por las cuales hay un gran choque cultural en Occidente. Lo tenéis en la descripción y lo tendréis en la pantalla final de este vídeo. El primer argumento que se suele mostrar es la desigualdad y el estatus socioeconómico. Y puede tener sentido, pero no parece tener una relación demasiado significativa. En un reciente análisis se muestra que la desigualdad y el estatus socioeconómico no parecen tener un vínculo significativo en la comisión de delitos una vez se controla el sesgo de publicación. El sesgo de publicación es cuando se tienen en cuenta estudios que no tienen la suficiente fuerza estadística para llegar a una conclusión. Cuando se dice que se controla el sesgo de publicación es que se omiten estos estudios que son malos. Pero al margen de esto, el argumento tiene una pequeña laguna. Puede tener sentidos para delitos relacionados con la propiedad, robos, asaltos y todas estas cosas, pero ¿cómo afecta a las agresiones sexuales todo esto? El asunto requiere de una explicación algo más profunda. Las personas que suelen cometer esta clase de delitos tienden a destacar en la tríada oscura de la personalidad, es decir, no hablamos de factores socioeconómicos, sino de factores atribuibles a la personalidad de los individuos. La tríada oscura se refiere a unos rasgos de personalidad que se consideran malévolas, y son 3: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Las personas que suelen puntuar alto en esas características tienden a estar sobrerepresentadas en las estadísticas de crímenes. Pero hay otra explicación posible y que ya hemos comentado en varias ocasiones en este canal: la cultura del honor. Esto ya está explicado en el vídeo de multiculturalismo que os recomendamos ir a ver después de este. Las culturas del honor tienden a tener mayor propensión a reaccionar de forma violenta. Cosas como la venganza son muy comunes dentro de este tipo de culturas y el castigo está muy presente dentro de estas. De hecho, una de las formas de hacer castigo por honor que se realizan dentro de estos grupos, no tan publicitada por razones evidentes, es obligar a tener relaciones forzadas en grupo. También se tratan de culturas donde se fomenta la agresividad y la dominancia masculina, algo que nos puede ayudar a explicar por qué se cometen tantos delitos contra las mujeres dentro de este grupo, ya que se está generando un entorno propenso a este tipo de actos. Cada vez es más complicado mirar a otro lado cuando se habla de los efectos sociales de la inmigración. Los datos son demasiado llamativos como para estar mirando a otro lado, y por mucho que se intente desviar la atención con otros temas, sigue ahí. Evidentemente no significa que todos los inmigrantes de esos países vayan a cometer este tipo de actos. Los que lo hacen son una minoría dentro de este propio grupo, pero sí hay una notable sobrerepresentación, como hemos visto a lo largo de este vídeo. Y hay casos de una buena convivencia, pero en su mayoría se tratan de casos donde
hubo integración. E integración no solo significa que se les acepte y puedan vivir, significa que acepten el marco cultural del país al que vienen y se adapten a él dejando atrás lo que traen de su país de origen. Pero todo esto está explicado en el vídeo de multiculturalismo, que si no os lo habéis visto, id a verlo ahora. Gracias por vernos. Un día más, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.